para entrar en contexto, nosotros hemos venido hablando, o el pastor nos ha venido hablando de una serie que se llama La Iglesia, un misterio revelado, ¿cierto? Me alegra muchísimo verte acá, te mando un abrazo. Y nosotros tenemos claro, en todo lo que el Paz nos ha hablado, tenemos claro que la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Que hemos sido llamados, que hemos sido perdonados, justificados y que cuando Dios nos llame a su presencia seremos glorificados. Todos tenemos claro eso y el pastor nos lo ha venido enseñando a través de esta serie. Y él el miércoles pasado hablaba que la iglesia es un solo cuerpo, ¿cierto? Y que cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia y que todos tenemos una función dentro de la iglesia, ¿cierto? Que no estamos aquí solamente para ocupar una silla, sino que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, Dios le ha delegado a la iglesia a través de su palabra unos mandatos, 2 mandatos en especial, y hoy los vamos a hablar y los vamos a tocar en estos momentos. Y uno es el gran mandamiento y el otro es la gran comisión, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del gran mandamiento, Jesús le estaba predicándole a mucha gente, porque cuando él predicaba, acuérdense que era cualquier cantidad de gente. ¿Me avisan cuando podamos colocar el título de nuestra charla? ¿Listo? Ah, bueno. Yo como veía que pasaba y pasaba. La charla de hoy se llama Llamados con un propósito, ¿sí? Ese es el nombre que le hemos dado a nuestra charla. Y como les venía diciendo, Dios nos ha dado 2 mandatos, que es la gran comisión y el gran mandamiento. Y les decía yo que hablando de la gran comisión, Jesús le estaba hablando a una gran multitud, ¿cierto? Y les estaba hablando sobre la resurrección. Y un fariseo se acercó a Jesús, ¿cierto? Como para acorcharlo, como para tentarlo, y le hizo la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le contestó, la respuesta la encontramos en Mateo 22, del versículo 37 y 40, y dice de la siguiente forma: Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Resulta que en la Torá, que está conformada por los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, se referían a la ley moral. Y cuando hablaban de la ley moral eran los 10 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento se resume en el gran mandamiento, que es el que les acabo yo de leer, ¿cierto? Y el segundo mandato que les estoy diciendo es sobre la gran comisión, que la encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Y Jesús había llamado a sus discípulos, estaban en un monte y les iba a dar algunas instrucciones, pero él se dio cuenta que algunos discípulos dudaban, que de pronto es apenas normal, ¿no? Ellos sentían de pronto algo de temor, no sé, esperaban que les iba a decir Jesús. Y cuando Jesús se dio cuenta que él todo lo sabía, acuérdense que él podía saber lo que estaba pensando la otra persona, ¿cierto? Él se dio cuenta y les dijo lo siguiente, Jesús les dijo a sus discípulos: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dio el mandato, que está en Mateo 28, 19 al 20, como les había dicho. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. De estos 2 mandatos que les he dado yo, que les he dicho ahorita, que no se los doy yo, sino que nos los dio Jesús, que nos los dio Dios a través de su palabra,
Estos dos mandatos son para toda la Iglesia de Jesucristo. Nosotros somos una denominación, pero pues sabemos que la Iglesia de Jesucristo es universal, ¿cierto? De estos dos mandatos que les he dado se desprenden 5 propósitos que es para que nosotros los hijos de Dios los cumplamos, estos 5 propósitos. Y para llegar a estos 5 propósitos, yo tenía por acá una hojita, acá está. Para llegar a estos 5 propósitos, quiero que primero veamos la visión y la misión de nuestra iglesia, que están aquí a la entrada, no sé cuántos la han visto, que está aquí a la entrada del templo. Está la misión y la visión. Y cuando nosotros vamos al primer encuentro con Dios, nos dan esta hojita, donde está la misión, la visión, y por el otro lado está cultura, santidad y los propósitos, los 5 propósitos de los cuales les voy a hablar hoy, ¿cierto? Pero es que siento como un poquito de oscuridad acá, pero para hablar de estos 5 propósitos, entonces les voy a leer primero la visión. Y no hay visión si no hay una misión, ¿cierto? Porque la visión es lo que yo estoy viendo, a donde voy a llegar, ¿cierto? Es el propósito que tengo, y la misión es cómo voy a llegar a este propósito. Entonces la visión de nuestra iglesia dice lo siguiente: la Iglesia Cristiana Camino de Adoración y Santidad será reconocida por llevar a la congregación al conocimiento verdadero de Cristo, mediante el proceso de santificación a través del uso adecuado de la palabra de Dios, para cambiar sus vidas, estableciendo el reino de Dios en sus corazones y enseñando el mensaje que transforma vidas para todo aquel que anhela un cambio. Y esta visión está basada en Isaías 35:8. Y nuestra misión es constituirnos en una iglesia de santidad que viva bajo los principios bíblicos para desarrollar compromisos personales, familiares y sociales, trayendo a los pies de Cristo a aquellos que no lo conocen. Y creo que nosotros estamos cumpliendo la misión, la visión y la misión de la iglesia, porque la idea nuestra es que las personas que no conocen a Jesucristo lo conozcan, y aquí hay personas que han sido 0 kilómetros que han llegado a la iglesia, y a través de los diferentes procesos que tenemos nosotros han ido conociendo más a Jesús, ¿cierto? Se han ido enamorando más de Él, ¿cierto? Y ahí es donde dice que estamos desarrollando compromisos personales, familiares y sociales, porque esta iglesia también es de familia, como lo hemos hablado siempre, y ahora más adelante lo vamos a ver. Por eso los grupos familiares, por eso nos unimos como familia en cada uno de nuestros grupos, para que tengamos como más identidad con cada uno donde nos estamos reuniendo, ¿cierto? Entonces, diciéndoles ya estos 2 mandatos y leyendo ya la visión y la misión de la iglesia, ahora vamos a hablar de estos 5 propósitos que se desprenden de la visión de nuestra congregación. Y el primero es adoración. Es el primer propósito que tenemos nosotros, es la adoración, y que es esa intimidad con Papá Dios, ¿cierto? Ese es el primer propósito, y Laurita ahorita cuando ministraba, ella hablaba de eso, el propósito que tenemos nosotros en Dios, de adorarle a Dios y de agradarle a Papá Dios. Y en Juan 4, 23 y 24 dice lo siguiente: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para el deleite de Dios, ¿cierto? Y a través de nuestra intimidad con Dios es que nosotros lo podemos ir conociendo cada vez más, ¿cierto? A través de que cada día nosotros le busquemos, que cada día hablemos con Él, que oremos, que le contemos lo que nos sucede, ¿cierto? Vamos
teniendo más intimidad con Él a través de su palabra, porque acuérdense que hay muchas cosas que uno cree que porque hizo la oración de fe o porque viene a la iglesia, que nos lo decía el pastor el miércoles creo o el domingo, que nada de estas cosas nos transforma y nos cambia. Sí nos ayuda, pero realmente el que nos cambia a nosotros es la palabra de Dios, es la que realmente trae un cambio en nuestra vida, y por eso nosotros en cada momento tenemos que ir ahondando más en la palabra de Dios, escudriñándola más y queriendo saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en la palabra, ¿cierto? Por eso es importante que nosotros le busquemos, y nosotros tenemos que adorar a Dios, no importa la circunstancia ni el momento que nosotros estemos viviendo. Lo debemos adorar, glorificar y exaltar en todo momento. Estemos bien, estemos regular, estemos como estemos, debemos adorar a Dios. Y la palabra de Dios nos habla en Habacuc 3, 17 y 18 lo siguiente. Dice: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no hayan ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Nosotros en todo momento tenemos que adorar y agradecerle a Dios, porque si Dios permite muchas veces que pasemos alguna circunstancia, hay algún motivo por el cual lo estamos pasando, ¿cierto? Cuando María Paula hacía la oración que día decía, independiente de la respuesta que Dios nos dé, Dios sigue siendo Dios, Dios no cambia, ¿cierto? Independiente de el estado en que yo me encuentre, Él sigue siendo Dios. Independiente de si estoy pasando algún problema de salud, algún problema económico, lo que sea, Él sigue siendo Dios. Lo que yo no tengo es que soltarme de la mano de Él. Lo que yo tengo que seguir siendo es constante en adorarle, en exaltarle y en glorificarle y en confiar en Él, ¿cierto? En que cuando yo le digo que se haga su perfecta voluntad, es que es la voluntad de Él. Y la perfecta voluntad de Él no es mi voluntad, sino la de Él, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nosotros en esa obediencia nosotros realmente le estamos adorando, porque una de las mejores formas de adorar a Dios es siendo obedientes, ¿cierto? Es obedeciendo su palabra y sus mandatos, amén. Y el segundo propósito que tenemos es la comunión, y la comunión la desarrollamos a través del compañerismo, ¿cierto? A través de que haya esa amistad entre nosotros, ¿cierto? Que realmente haya una comunión en cada uno de nosotros, que nos aceptemos, porque así como el pastor decía, la iglesia es una sola y cada uno es miembro de la iglesia y cada miembro es diferente, cada miembro tiene una función, ¿cierto? Cada miembro tiene un carácter. Él nos decía, es fácil amar al que nos ama y difícil, Dios nos manda que amemos también al que es difícil de amar, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está esa comunión y está ese compañerismo. Ahí es donde está que si la persona me hizo algo que realmente me dolió el corazón y es natural, o que de pronto yo le haya hecho algo a alguien sin de pronto intención de ofender, tengo que reconocer, poner mi carita pálida como sea, pedir una disculpa, ¿cierto? O aceptar la disculpa de la otra persona. Sí, porque perfecto solamente es Dios. Él es el único que es perfecto y que no falló, y lo estudiábamos ayer en clase. Entonces, Él fue el único que no falló. Cada uno de nosotros tenemos nuestras fallitas. Ahí estamos en el proceso, pero ahí nos falta, ¿cierto? Y en 1 Corintios 1:9 nos dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros tenemos comunión con Dios, si realmente decimos que tenemos comunión con Jesucristo, que es nuestro Señor, pues creeré yo y estoy segura que es mucho más fácil tener comunión con las personas que nos rodean, con las personas que están al lado nuestro. Si Jesucristo perdonó todo lo que le hicieron, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a la persona la ofensa que nos puede hacer, ¿cierto? Darle nuestro amor y darle nuestro cariño. Porque mientras estemos acá,
muchas veces se nos suelta la cadena y pues la idea es tenerla segurita, ¿no? No es que se nos suelte y no, pues no hay disculpas, sino que tratar de asegurar cada día más esa cadena para que Dios nos vaya formando en nuestro carácter, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Dios nos manda a que nosotros hagamos. Y este compañerismo en Juan 17, 20 y 21 nos dice lo siguiente, la palabra. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú los enviaste, ¿cierto? Dios y Jesús son uno solo, ¿cierto? Y Él quiere que nosotros también seamos uno en Él, ¿cierto? Pero ¿cómo se consigue eso? Permitiendo que Dios transforme nuestra vida. Ayer hablábamos del nuevo nacimiento y nos hacían una pregunta en el examen: ¿realmente has nacido de nuevo? Y muchas lo tomábamos en chiste y en cosas, pero uno muchas veces tiene actitudes que pareciera que no hubiéramos nacido de nuevo, ¿cierto? Muchas veces en nuestro corazón hay cosas que no pareciera que hubiéramos nacido de nuevo. Entonces ahí es donde nosotros realmente tenemos que evaluarnos y permitir que Dios cambie nuestras vidas. Acuérdense que el lema de este año es que cambiemos de adentro hacia afuera, pero tenemos que permitir que Dios entre en esas partecitas, en ese carácter, en esas cosas que nos han costado trabajo, para que sea Él quien vaya limando y quitando todas estas asperezas, ¿cierto? Y entonces, para que nosotros, decía la palabra, para que seamos uno en Él. Y nosotros fuimos creados para ser una familia en Cristo, ¿cierto? Para crecer en amor a través del compañerismo. Y eso lo vivimos nosotros en nuestros grupos familiares, en nuestros grupos de influencia. Yo siempre con los grupos familiares, en los grupos de influencia. Por eso el pastor siempre insiste: vayan al grupo de influencia. Si no saben a cuál tienen que ir, averigüen. Pero allí es donde hay esa comunión realmente. Allí es donde tenemos ese espacio para poder hablar, donde tenemos ese espacio de saber que si hay una persona que está pasando por alguna necesidad, no se sienta sola, ¿cierto? No se sienta que está patinando sola, porque hay una familia en Cristo, que nos amamos y que nos podemos ayudar de una u otra forma, nos podemos ayudar. Pero si nosotros nos aislamos, pues es un poquito difícil. Por eso, por favor, sigamos yendo a nuestros grupos de influencia, ¿cierto? Bueno, el tercer propósito nuestro es el discipulado, que se hace, que lo conseguimos a través de la formación. Y cuando yo estaba organizando esta charla, me daba cuenta que nuestra iglesia es una iglesia organizada. O sea, nosotros tenemos todos nuestros procesos. Lo que pasa es que desafortunadamente mucha gente llega a la mitad del proceso y se devuelve. Y ahí le toca otra vez empezar de nuevo, ¿sí? Yo quiero preguntarles cuántos de ustedes tienen esta hojita que les dio el pastor. ¿Quiénes han ido? Aquí hay varios que han ido al grupo al encuentro con Dios. Y si ustedes tienen guardada esta hojita, mándenla a laminar para que no se les dañe. Yo la tengo, la mía laminada desde hace yo no sé cuántos años que no la tienen. La tengo entre el bolso. Ahorita se las muestro. Aquí está todo lo que hace la iglesia, ¿sí me entienden? Aquí está todo lo que Dios nos manda que hagamos aquí en nuestra iglesia, en el sitio donde Dios nos sembró. Pero cuando nosotros no conocemos, no tenemos sentido de pertenencia, ¿cierto? Cuando nosotros no sabemos qué es lo que hacen en nuestra iglesia, qué es lo que nosotros podemos allí encontrar, no tenemos sentido de pertenencia. Entonces, vengo el domingo por venir el domingo, pero no me doy cuenta que tengo una familia, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que haya ese discipulado. Y 1 Timoteo 3, 14 y 15 nos dice, allí Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, ¿cierto? Y le hablaba de los requisitos del obispado, ¿cierto? Los requisitos que debemos tener nosotros y del requisito que deben tener los diáconos, ¿cierto? Pero también él le decía: cuidado, porque van a aparecer
falsos profetas. Van a aparecer, va a haber gente que le va a querer endulzar el oído con otras cosas que no son, y van a haber espíritus engañadores. Y eso es cierto. Eso, pues todo lo que está en la palabra obviamente que es cierto. Lo que quiero decir que eso se está viviendo, ¿sí? Porque a veces la gente quiere, o sea, van a todos los sitios hasta que escuchen lo que quieren escuchar, lo que les agrada, más no lo que tienen que hacer para que sean bendecidos por Papá Dios. Por eso es importante. El pastor un día nos daba un ejemplo, no sé si fue acá en la iglesia o en alguna clase, de los billetes, que la única forma de uno conocer un billete falso es conocer bien el verdadero, ¿cierto? Entonces, así es con la palabra. Si yo conozco bien la palabra de Dios, pues difícilmente me voy a dejar engañar. Por eso los que ya terminaron el proceso de formación al Instituto Bíblico, que ahí seguimos formándonos. Y entonces les decía yo que en 1 Timoteo 3, 14, 15 dice la palabra: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están las instrucciones de cómo comportarnos nosotros? En la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que conocer nosotros bien? La palabra de Dios. ¿Y cómo la conocemos? Estudiándola, ¿cierto? Sumergiéndonos cada día más en ella para conocer la verdad. Y nosotros fuimos creados para ser como Cristo. Por eso es tan importante que conozcamos cada día, lo conozcamos cada día más a Él. Que cada día investiguemos más, que cada día escudriñamos más la palabra de Dios, que no nos quedemos solamente con leer el versículo, sino que si yo, o con empezar a leer un libro de la Biblia, sino que si yo voy a leer el libro de la Biblia, cuando voy con mis devocionales, primero lea como la introducción de ese libro, como que sepa a quién le estaban escribiendo ese libro, en qué época lo estaban escribiendo, para así entrar un poco más en contexto y poder entender la palabra de Dios, ¿cierto? Y obviamente, importantísimo, con la guía del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer cuando empiezo a leer la palabra es pedirle al Espíritu Santo que sea Él en mí para yo poder entender la palabra de Dios, porque si no va a ser un libro más que, como lo hemos dicho muchas veces, lo que nos va a dar es sueño cuando nosotros lo empecemos a leer, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra, y como les dije hace un momento, ella es la que nos cambia. La palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas y nos va a cambiar de adentro hacia afuera, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer la palabra. El cuarto propósito es el ministerio del servicio, ¿cierto? Y nosotros podemos servir acá en la iglesia, que muchos de los que estamos aquí en este momento servimos en la iglesia, pero también lo podemos hacer afuera de la iglesia, donde Dios nos ponga, ¿cierto? En el sitio que Dios nos lleve, allí nosotros podemos servir. ¿Y cómo podemos servir? Con nuestro ejemplo, siendo los mejores empleados, siendo los más honestos, siendo los primeros que llegamos a trabajar, siendo la persona que puede escuchar al otro cuando está en una necesidad, ¿cierto? Hay muchísimas formas de servir allá afuera a Papá Dios, pero la mejor forma de servir es con nuestro testimonio, porque de nada nos sirve aquí ser los mejores y afuera. O sea, o que en la empresa digan, no, pues es que mejor no trabajo con cristianos porque tienen que ir todos los días a orar, o tienen que ir de no sé qué, o tienen 20,000 compromisos y el trabajo, nada, ¿cierto? No, sino que al contrario, que nosotros podamos dar ese testimonio de que somos estas personas intachables, estas personas correctas, que perfectas no somos, que un día nos equivocamos, pues sí, que en el trabajo vamos a tener de pronto situaciones, obvio que sí, porque pues mientras estemos en esta carnecita van a haber situaciones, pero que tengamos el coraje de enfrentar las cosas y demostrar realmente quiénes somos y quién vive dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces ahí nosotros podemos servir. Y la palabra de Dios en Marcos 10:45 nos dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos.
¿Quién es nuestro mejor ejemplo de servicio? Cristo. Cristo siempre estuvo, Jesús siempre estuvo donde lo necesitaban. Por eso lo rechazaron, porque Él estaba siempre, era con los más humildes, con los pecadores, ¿cierto? Por eso los fariseos y todos los demás no creían que Él era el Dios, ¿cierto? No creían que Él era el Mesías, que Él era el enviado, porque Él era donde lo necesitaban, y ellos esperaban era al rey que viniera y se sentara allá para que les sirvieran no. Entonces nuestro mejor ejemplo de servicio es Jesús, ¿cierto? Y si Jesús vino y sirvió y le lavó los pies a sus discípulos, ¿a qué estamos llamados nosotros? A servir, ¿cierto? A correr esa segunda milla por las personas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vivimos en constante disponibilidad de las personas que nos necesitan, ¿cierto? Cuando nosotros podemos ayudarlos, estamos honrando y glorificando a Dios y estamos adorando a Dios, porque el servicio también es una forma de adorar a Dios. Y a eso es que estamos llamados nosotros. Y el quinto propósito que tenemos nosotros es el evangelismo, ¿cierto? Y el evangelismo, nosotros tenemos que evangelizar porque es la forma como damos a conocer a Jesucristo y cómo se puede realmente transformar las vidas, ¿cierto? Como podemos llegar a transformar. A nosotros un día nos tuvieron que evangelizar para poder conocer a Dios, ¿cierto? Un día Dios escogió a una persona que oró e intercedió por cada uno de nosotros para que podamos estar hoy aquí sentados. Y por muchos de nosotros todavía, nuestros papás, nuestros familiares, el mismo pastor sigue orando y pidiendo a Dios porque cada uno de nosotros vayamos cada día cambiando más y que el carácter de Cristo cada día esté más en nosotros, que nosotros cada día podamos ser más como Cristo, que Dios realmente cada día florezca más y que nosotros cada día menguemos para que Él pueda crecer en nuestras vidas. Amén. Y tiene que ser así a través del evangelismo. Y Romanos 1, del 16 y 17 dice lo siguiente. Dice el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros fuimos creados y uno de nuestros propósitos es ir y hacer discípulos, ¿cierto? Y esa es una misión muy importante que nosotros tenemos que hacer, y es predicar la palabra de Dios. Y dice que ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Pero esto es una nación también. Nuestra familia es parte de una nación, nuestro vecino es parte de una nación. Entonces nosotros tenemos que ir y predicar a donde Dios nos mande. Y la primera parte, la primera casa, el primer sitio donde tenemos que predicar es nuestro hogar, ¿cierto? Y en nuestro hogar nosotros no predicamos con bibliazos, porque nosotros no podemos obligar a nuestros hijos que vengan a la iglesia. Nosotros tenemos que inspirarlos para que vengan a la iglesia. ¿Y cómo los inspiramos? Con lo que nosotros hacemos, ¿cierto? ¿Cómo inspiro yo a mi hijo a que lea la palabra? Porque él me ve leyendo la palabra, ¿cierto? Porque él me ve que yo hago un devocional. Entonces, el primer lugar donde yo tengo que evangelizar es en mi familia. Y de ahí para allá ya Dios me va mostrando dónde, ¿cierto? En mi familia es donde yo tengo que muchas veces menguar, muchas veces mejor quedarme calladita, que callada me veo más bonita, que ponerme a igualarme con la otra persona, ¿cierto? Porque entonces ahí es donde yo daño toda la tarea que haya hecho. De pronto yo ya lo tengo casi, mejor dicho, así para que venga a la iglesia, y resulta que se me soltó la cadena y ya le dije lo que no debía decirle, y pues si eso es lo que va a hacer a la iglesia, ¿qué voy yo? ¿Cierto? Eso es lo que van a decir. Entonces, mucho cuidado con nuestro testimonio, porque de verdad créanme que obligados no los podemos traer. Yo me acuerdo que cuando mi hijo entró a los 13 años y un día, 12, 13 años, me dijo, mami, no quiero ir a la iglesia. Todos los días desde chiquito trayéndolo yo a la iglesia,
y nos veníamos todos los domingos juiciosos a la iglesia, y un día se levantó un domingo: mami, no quiero ir a la iglesia. Y yo, plop, ¿y ahora, Señor? Y mi esposo me había dicho, la condición que me había dado era a Sebastián: jamás lo obligues a ir a la iglesia. Si él va es porque quiere ir. Yo no quiero escuchar que tú lo obligas un día a ir a la iglesia, porque pues obviamente a Javier no le interesaba la iglesia. Entonces dígame yo cómo lo iba a obligar, y pues tampoco yo lo podía obligar a la iglesia. ¿Qué hacía yo? Orar y pedirle a Dios que fuera él. Él ya tenía sus conocimientos de la iglesia, él ya sabía quién era Dios, él ya sabía orar, ponerlo en la presencia de Dios. Cada domingo lo invitaba, me decía: hoy no voy más. Yo: bueno, hijo, nos vemos ahora. Salía de la casa, cerraba la puerta y: Señor, y empiece a orar y a interceder y a pedirle que lo que estuviera haciendo no le encontrara gracia y todo lo demás, hasta que un día él me dijo: ma, quiero ir a la iglesia. Y empezó a venir a la iglesia y realmente empezó a comprometerse más con las cosas de Dios. Y lo bendigo porque, o sea, es una bendición, es una bendición de Dios. Entonces, ¿qué les digo yo? Pero yo nunca me separé de Dios, al contrario, yo seguía con mis rutinas, con mis cosas, con mis devocionales, con la alabanza en la casa, con todo lo que hacía normalmente, bendiciéndolo y de todo, y Dios es el que hace la obra, ¿cierto? Entonces, el primer lugar de evangelismo es nuestra casa. Y en Romanos, ¿ya les leí Romanos? No, sí, porque no me avergüenzo del evangelio, ya lo leí. Nosotros fuimos creados con ese propósito de evangelizar. Y para ser asertivos en nuestros propósitos, nosotros tenemos que conocer, estudiar. Acuérdense que cada nivel que estudiamos nosotros en formación, cada nivel tiene un propósito diferente, ¿cierto? Primero nosotros en los 12 pasos sacamos todos los chukis y las cosas que teníamos nosotros, ¿cierto? Sanamos muchas heridas que habían en nuestros corazones, ¿sí? En el nivel 1 ya nosotros aprendimos a conocer quién era Dios, cómo hacer una oración, cómo entrar al lugar santísimo. Conocimos cuáles eran los enemigos del creyente, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan cuáles son? Para poder luchar, si nosotros no conocemos quién es el enemigo, pues no podemos luchar contra el enemigo, ¿cierto? Entonces por eso es importante. Luego en el siguiente nivel creo que es caminando hacia la meta, que es donde empezamos a tener esa formación, ¿cierto? Esa formación realmente para ser estos líderes, donde nos empoderamos a través del Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús les dijo a los apóstoles que no se fueran a conquistar el mundo hasta que hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo, que les daría el poder, ¿cierto? Entonces por eso nosotros todo ese proceso nos tenemos que preparar. Y luego sigue el otro nivel, que ya nos están hablando de la iglesia y de los propósitos de la iglesia, que es parte de estos propósitos que yo les estoy diciendo. Entonces por eso es importante que nosotros nos vayamos preparando, que sigamos estudiando, que hagamos estos procesos para realmente poder cumplir el motivo por el cual nosotros estamos en esta tierra y poder cumplir el propósito de la iglesia de Jesucristo, que somos todos nosotros. Acuérdense que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y somos sus manos, sus oídos, sus ojos, su boca, ¿cierto? Somos nosotros los predicadores, somos nosotros los que vamos a llevar la palabra de Dios a muchísimas otras partes. Amén. A través de lo que hagamos nosotros. Porque algún día, no sé quién decía, no todos somos predicadores, no todos somos de la alabanza, pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros unos talentos que los podemos poner en las manos de Dios para que Dios los ponga a producir, ¿cierto? Y se pueda cumplir el propósito que por el cual Él nos ha traído aquí en la tierra.